Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo lunes pastoral en vivo. Qué alegría ponerme en contacto con ustedes en este día para compartir una vez más nuestro espacio. Hoy vamos a hablar acerca del tema los favoritos 2.0 del pastor. Los favoritos 2.0 del pastor es el tema que quiero compartir hoy y ya les voy a explicar de qué se trata. Pero gracias por estar ahí, por estar pendientes, por estar conectados con nosotros siempre. Hace ya 8 temporadas de Lunes Pastoral en Vivo. Es una alegría y es un privilegio poder compartir con gente de tantos lugares diferentes que se han mantenido fieles y recomendando nuestro espacio a otros colegas y amigos. Recuerden, nuestro espacio está destinado a pastores, líderes, educadores, ministros que están interesados en compartir experiencias, en saber cómo podemos ser mejores en nuestro servicio a Dios a través del servicio a la gente. Así que gracias a cada uno. Déjenme saber en qué ciudad están, en qué país, para mandarles un saludo y una bendición. Y recordarles que todos nuestros videos están en nuestro canal de YouTube, que se llama Andrés Miranda. Ahí pueden encontrar más de 200 videos y una gran variedad de temas que hemos ido desarrollando a lo largo de la existencia de Lunes Pastoral en Vivo. Si tienen amigos, pastores, colegas, líderes, recomiéndale integrarse a nuestro grupo. Es fácil, es gratis. O también compartan el link de esta emisión en nuestro canal de YouTube. Así que si están listos, vamos a comenzar. También pueden hacer preguntas, comentarios, agregar sus opiniones también aquí en nuestro chat. Eso siempre nos bendice y enriquece la conversación que estamos teniendo. Así que sin más, vamos a comenzar entonces nuestro tema del día de hoy, los favoritos 2.0 del pastor. ¿Por qué 2.0? Bueno, porque ya he hablado anteriormente de este tema hace algunos años. Hemos tocado este tema, pero hay unos componentes nuevos, unos elementos nuevos, porque esto es muy dinámico. La dinámica del liderazgo es variada, se va transformando, se va enriqueciendo. Las dinámicas de la iglesia son cambiantes. La cultura, los tiempos, la tecnología hace que tengamos que revisar y repasar muchos temas que hemos tratado aquí con una luz nueva, con unos anteojos nuevos, de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. Así que hay algunos temas que vamos a repasar y vamos a rescatar para traerlos otra vez sobre la mesa. Así que gracias a los que se están conectando, los que están dejando su opinión, y están dejando también su ciudad o su país donde se encuentran, para mandarles un saludo y una bendición. Bueno, muy bien, así que esto es, por eso le ponemos 2.0, porque ya hemos hablado de esto, pero necesitamos hablar de nuevo para agregar algunas cosas, para corregir otras y para entender ciertos temas a la luz de nuestra realidad ministerial de hoy en día, en tiempo presente. Acerca de este tema, antes dijimos algunas generalidades, ¿verdad? Que quiero mencionar ahora. Esta situación que se crea en una congregación, en una comunidad de fe o incluso en un ministerio o en una compañía, cuando las personas identifican a un grupo que está cerca o alrededor del pastor o del director, digamos así, y los identifica como los favoritos del pastor o los favoritos del director o los favoritos del presidente. Esta situación, cuando ese grupo de personas que están cerca del líder es identificado como los favoritos, obviamente eso genera una tensión con el resto. Comienzan a aparecer ciertos cuestionamientos por debajo de la mesa, pero luego toman estado público, y esos cuestionamientos tienen que ver acerca de quiénes son o quiénes son los que pueden estar en ese grupo, por qué están los que están en ese grupo, y cómo hicieron para entrar o pertenecer o estar en ese grupo de los llamados los favoritos del pastor o los favoritos del líder, ¿verdad? Esta situación de no remediarse, de escalar, de agrandarse, obviamente trae conflictos, trae situaciones de celos, ciertas controversias.
Y quizá lo peor que sucede es el rompimiento de la credibilidad de la estructura del liderazgo. El rompimiento de la credibilidad de la estructura del liderazgo, porque aparentemente hay un grupo que por ciertas razones han podido ingresar de ciertas maneras a ese grupo de los favoritos, y obviamente el resto siente que hay algunas cosas que no entienden bien o hay cierta confusión. También este problema se agranda y se profundiza cuando el grupo cercano al pastor o cercano al líder se cierra supuestamente para defender al líder, supuestamente para proteger al pastor, ¿verdad? Pero los demás sospechan que es para preservar sus posiciones. Aparentemente ese grupo se cierra o se bloquea para proteger al pastor, pero muchos sospechan que es para cuidar sus puestos o cuidar su posición cercana al líder. Todavía se agranda más este conflicto cuando no están claros los requisitos para entrar a ese grupo. Y muchas veces las personas que están en ese grupo son familiares, son parientes del pastor o parientes del líder, o son personas conocidas por ser muy obsecuentes con el líder, ¿cómo sería la otra palabra para obsecuente? Que siempre están favoreciendo o diciendo que sí a todo lo que el líder o el pastor dice. O en el otro extremo son personas dominantes que se imponen y que por la fuerza, digamos, en cierto modo, acaparan esos lugares de influencia o de posición cercana al líder. Déjeme saludar a Francisco desde Minnesota. Muchas bendiciones, pastor. Sus temas enriquecen nuestra vida. Antonio Chávez, bendiciones. Gracias. Qué bueno que están ahí. Déjenme saber en qué ciudad o en qué pueblo se encuentran para mandarles un saludo y una bendición a todos los que están entrando. Miguel Velázquez, excelente. Bendiciones a todos por aquí en el grupo. Dice Miguel, qué bueno. Gracias por estar conectados y no dejen de comunicarse. Muy bien. Ahora, aquí surgen algunas preguntas, ¿verdad? Yo anoté aquí una lista de algunas de esas preguntas. ¿Debe el pastor tener efectivamente un grupo de favoritos? ¿Está bien que eso suceda? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la función de ese grupo? ¿Y cuáles son los requisitos para pertenecer a ese grupo? Una tercera pregunta es, ¿debe ser un grupo abierto o debe ser un grupo cerrado? Una cuarta pregunta, ¿en qué se beneficia la iglesia de que exista o que haya un grupo cercano al pastor o de favoritos que puede tener un nombre? Puede ser la comisión de tal, o puede ser la junta, o puede ser X nombre. ¿De qué le sirve a la iglesia eso? Y en quinto lugar, ¿qué pasa cuando uno sale de ese grupo de favoritos? ¿Qué pasa cuando uno es o es expulsado o renuncia o se va de ahí? Son preguntas que surgen. No quiero decir que tengamos las respuestas hoy, simplemente esas preguntas caen sobre la mesa al hablar de este asunto que es un poquito controversial y delicado. Muy bien. ¿Por qué los pastores necesitan un grupo de personas cerca o cercano? Bueno, la respuesta obvia es por la cantidad de trabajo, ¿verdad? La tarea de un pastor es muy grande, muy abarcadora, no solo en cuestiones administrativas, sino también en cuestiones espirituales, en cuestiones de enseñanza y predicación. La tarea de un pastor abarca asuntos legales, abarca asuntos de consejería, abarca asuntos de proyectos, de visión, asuntos del concilio, interdenominacionales, asuntos de la construcción, el funcionamiento de los ministerios, el liderazgo, en fin, es muy grande la tarea que está sobre el escritorio de un pastor, y es obvio y evidente que él necesita un grupo de personas trabajando cerca de él. También porque los pastores en general no tienen todas las habilidades
y necesitan personas con habilidades que ellos no tienen para que complementen su equipo de trabajo, ¿verdad? Hay pastores que son excelentes predicadores, pero no son tan buenos administradores. Hay pastores que son buenos maestros, pero no son buenos en las relaciones interpersonales. Hay pastores que son buenos diseñando planes de futuro, pero no son buenos edificando o construyendo edificios. Entonces necesitan otras personas con habilidades en sus equipos. También porque los pastores y los líderes que están en los niveles más altos de liderazgo necesitan apoyo moral y apoyo espiritual, porque es una tarea de mucha responsabilidad, se trabaja bajo mucha presión. El pastor o el director o el líder principal es un ser humano que tiene limitaciones emocionales, tiene limitaciones a veces físicas por la salud o por lo que sea. Entonces necesita gente que le dé apoyo moral y espiritual. También porque el pastor o el líder principal está pensando en el legado, ¿verdad? Parte de su portafolio de tareas es formar a otros, hacer crecer la obra, y es obvio que un individuo solo no puede hacer todo esto. Necesita forzosamente un equipo de trabajo a su alrededor. Lo que sucede es que algunas veces se confunde y en ese grupo están personas que son amigos personales del pastor, que hay un nexo, ¿verdad?, de amistad. Ese grupo se convierte en un grupo de contención, ¿verdad? Y muchas veces la confusión radica en que el que es tu amigo no necesariamente va a ser un buen compañero de trabajo. Y aquí hay un punto crítico. Muchas veces el que es tu amigo puede ser un gran amigo, pero puede traer mucho conflicto cuando se vuelve un compañero de trabajo. Muchas veces el pastor lo que necesita es alguien que ejecute ciertas tareas, que tome responsabilidades, y muchas veces espera que una persona, simplemente por ser su amigo o estar cerca de él, sea un buen ejecutor de esas tareas. Y ahí viene el conflicto, porque que sea tu amigo íntimo no significa que está capacitado o incluso que desea hacer ciertas tareas o ciertos trabajos. O al revés también, el hecho de que una persona haga bien ciertas tareas y cierto trabajo no significa que va a ser un buen amigo o que tú puedes tenerlo en el casillero de amigos personales o amigos íntimos. Entonces, en esa confusión de roles a veces hay choque. No necesariamente el que es un gran amigo personal va a ser un gran colaborador. Y no necesariamente el que es un gran colaborador va a ser un gran amigo. Si no puede decir amén, diga ay, ay, ay. Déjeme saludar a algunos más que están entrando y se están conectando ahora. Déjeme saber también de qué ciudad, en qué país están viendo o están esta mañana. Es una alegría poder saber de cada uno de ustedes. Ahora, esta situación trae algunos riesgos. Tener un equipo, tener un grupo cercano alrededor trae algunos riesgos, porque muchas veces por la naturaleza del trabajo, si eres parte del equipo de tu pastor, o si eres parte del equipo de tu director, o si eres parte del equipo del presidente, ¿verdad?, va a haber mucha presión sobre ese grupo, porque tienen muchas responsabilidades. ¿Okay? Estar al lado, estar cerca del líder no es gratuito. Incluye muchas responsabilidades, mucha presión, presiones del horario, presiones de los programas, presiones de financieras, presiones de los problemas. Es decir, hay mucha presión sobre ese grupo que está cerca del líder principal. También están los riesgos de los límites confusos entre la amistad y el cumplimiento del trabajo, algo que ya mencioné antes. A veces esos límites no están bien claros, y alguien que está en ese grupo porque piensa que el pastor lo puso ahí porque es muy amigo, y de pronto se encuentra con que ese mismo pastor o amigo lo está presionando fuertemente porque hay una fecha que viene, porque hay un evento que realizar. Entonces el amigo no sabe si reaccionar como amigo o reaccionar como colaborador, y ahí hay conflicto. También a veces hay riesgo porque alrededor del pastor o alrededor del líder principal
hay muchos asuntos, muchos de los cuales son delicados, son confidenciales, hay una presión por la transparencia respecto a las finanzas, y muchas veces el grupo alrededor del pastor no entiende bien esas responsabilidades, y ahí puede haber también una fuerte tensión. También hay otros riesgos que tienen que ver con las relaciones personales tóxicas. Cuando tú integras el grupo de confianza del pastor, lo que algunos en la iglesia llaman los favoritos, o cuando tú como pastor o líder tienes un grupo cercano, ¿verdad? Muchas veces se tornan o se crean o se generan relaciones interpersonales tóxicas, porque de estar juntos, de hablarse mucho, de verse todos los días, de tratar temas delicados o confidenciales, el límite saludable de relaciones personales e incluso de amistad fácilmente se puede quebrar y se puede tornar en una excesiva familiaridad. Una excesiva familiaridad. La excesiva familiaridad es un nivel más allá de la amistad saludable. Puede haber confianza, puede haber una buena relación de trabajo, puede haber inclusive una amistad saludable, pero muchas veces es fácil romper ese límite y caer en una relación tóxica por excesiva familiaridad. Si no puede decir amén, diga, ay, ay, ay. También hay otro riesgo que son los mensajes erróneos que damos a la congregación y nosotros mismos somos responsables de que ellos piensen que sí, efectivamente tenemos favoritos, ¿verdad? Y finalmente un riesgo mayor es la quemazón de las personas que trabajan alrededor de ti, que por tanta presión, que por tanto estrés, que por tantas situaciones que se viven en el trabajo cercano al líder, terminan quemados, terminan agotados, y muchas veces lamentablemente ellos sienten que fueron usados. Y cuando se cansaron, se enfermaron, entonces ahí son dejados de lado, son quitados del grupo, son tildados de flojos o de muchas maneras, y esa persona dice, yo estuve ahí, estuve cerca, apoyé hasta que di hasta mi última gota de sudor y ahora me dejaron de lado. Y hay muchas personas que se sienten así en el camino del ministerio. Así que estos son los riesgos: presión excesiva por las responsabilidades, límites confusos entre cumplimiento del trabajo y amistad, manejos de asuntos delicados, transparencia, finanzas, relaciones personales tóxicas cuando se entra se rompe el límite de la familiaridad, mensajes erróneos a la congregación cuando damos nosotros lugar a que piensen que efectivamente tenemos favoritos, y luego la quemazón de esos supuestos favoritos que trabajan codo a codo contigo. Así que este es un asunto complejo, este es un asunto delicado, este es un asunto que existe. Yo creo que existe en cada iglesia, sea que ese grupo sean 10, o sea que sean 3, o sea que sean 2. Muchas veces encontramos esta situación en muchos lugares. Maite dice, interesante, gracias por estar ahí, gracias a los que se están conectando. Déjenme saber en qué ciudad, en qué pueblo, para saludarles a cada uno. Muy bien, y sus pensamientos también los pueden poner ahí. Ahora vamos a ver cómo lo hacía Jesús, cómo Jesús manejaba este asunto, y eso nos va a dar luz y nos va a dar orientación cómo podemos hacerlo nosotros. En Marcos 3:13 está un pasaje favorito mío respecto de cuando Jesús fue a elegir, o fue a formar, mejor dicho, su equipo de trabajo, su grupo más cercano y más íntimo. En primer lugar, dice el Evangelio que Jesús el día antes se fue al monte él solo y pasó la noche orando. Es decir, Jesús hizo una vigilia de oración antes de formar su equipo de trabajo. ¿Qué me dice a mí esto? Que Jesús consideraba que formar su equipo de colaboradores más cercanos era un asunto altamente espiritual, altamente espiritual. Y él se preparó en oración, hizo una vigilia de oración. No sabemos los detalles, qué oró, qué pidió, ¿verdad? Pero yo me imagino que estaba pidiendo sabiduría, que estaba pidiendo revelación, que estaba pidiendo al Espíritu Santo que lo guiara, que pudiera él
que pudiera él invitar a las personas correctas, que le estaría pidiendo a Dios guía para no equivocarse, porque ese grupo iba a ser clave en su ministerio. Él no tenía mucho tiempo para cumplir la tarea asignada, solamente le dieron 3 años. Y él entendía claramente la responsabilidad de tener un equipo, porque si él se tenía que ir a los 3 años, la misión tenía que seguir, no podía abortarse la misión, ¿verdad? Entonces Jesús ora, y aquí vemos un punto clave. Es muy importante que tú entiendas que la gente que te va a rodear tiene que ser gente aprobada por Dios, gente que el Espíritu Santo te ha dirigido hacia ellos, gente que Dios sabe que son las personas que tú necesitas. Muchas veces los criterios que usamos para meter gente en nuestro círculo más íntimo no son criterios muy espirituales. La verdad, la mayoría de las veces elegimos la gente por una variedad de razones, pero no necesariamente hemos orado, ni siquiera hemos recibido aprobación del Espíritu Santo para tener a esa gente en ese equipo de trabajo cercano. ¿Sí o no? Así que Jesús, número 1, oró antes de la selección de su equipo. En segundo lugar, dice textualmente el pasaje que estamos haciendo referencia, que Jesús eligió a los que Él quiso. Eligió a los que Él quiso, o sea, Él intencionalmente seleccionó las personas. Claro, hay que recordar siempre que estuvo orando toda la noche antes. O sea que Él tiene cierto discernimiento, que Él tiene ciertas instrucciones de parte de Dios para elegir a los que Él eligió. Pero Él los eligió intencionalmente. Muchas veces tratamos de democratizar ciertos procesos en la iglesia, ¿verdad? Y decimos, bueno, vamos a hacer un llamado, vamos a hacer una convocatoria, vamos a ver quién. O simplemente trabajamos con los que quiere. Decimos, bueno, esto es lo que tenemos, es lo que hay, ¿verdad? No hay mucha gente, así que voy a trabajar con los que quieren. Y he escuchado muchas veces eso, voy a trabajar con los que quieren. No, no es voy a trabajar con los que quieren, voy a trabajar con los que Dios quiere que estén cerca de mí. Entonces, cuando vemos que Jesús seleccionó, y dice así textualmente, seleccionó a los que Él quiso, esto podía abrir la puerta para que lo acusaran de que tiene favoritos, que Él los eligió. Bueno, ahí hay un punto interesante para que todos los pastores y líderes pensemos que sí, Jesús fue intencional, sí, Él los eligió. Y eso también nos da a nosotros un paradigma de cómo son seleccionadas las personas que entran a nuestro grupo de trabajo más cercano. En tercer lugar, primero Jesús oró antes de la selección. Número 2, después eligió a los que Él quiso. Número 3, Él les dio instrucciones claras de para qué los convocaba. No le dijo, mire, los convoco para no sentirme solo, para tener un grupo de amigos que me respalde, para que viajen conmigo. No, Él le dijo cosas muy concretas. Le dijo, número 1, para que, dice así textualmente, los seleccionó para que estuvieran con Él. Número 1, para que estuvieran con Él. Número 2, para enviarlos a predicar. Y número 3, para que tuvieran autoridad para sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Eso fue todo. Esas fueron las instrucciones claras de por qué quería tener ese grupo. Él tenía muchos discípulos, tenía más de 70, y tenía la multitud que andaban detrás de Él. Pero cuando Él va a elegir este grupo cercano, Él claramente le dice, número 1, para estar con Él, es decir, porque tenían que aprender, porque tenían que experimentar la relación con el Maestro, porque tenían que ser forjados, porque tenían que aprender a estar en su presencia. No es solamente trabajar y hacer cosas, es estar en la presencia de Él. Y en segundo lugar, no puedes estar en la presencia de Él y quedarte ahí todo el tiempo, ¿no? Eso es el comienzo de un ministerio, de un trabajo que implica que después tiene que ir a predicar. A veces las personas que están cerca del pastor quieren hacer ciertas cosas, pero no quieren hacer otras. Hace unos días tuvimos un retiro magnífico con los líderes de la iglesia, casi 100 líderes participaron, y los que servían las mesas eran los líderes principales y el equipo pastoral. Porque necesitamos dar ese mensaje, ¿verdad?, de que si queremos ser líderes tenemos que estar dispuestos a hacer todo lo que el liderazgo en el reino de Dios implica, básicamente servir,
¿ok? Y Jesús se lo dice claramente, van a estar conmigo, es el prioridad número uno, pero además de eso, necesitan entender que luego tienen que salir a predicar y que tienen que ir a orar por los enfermos y tienen que liberar a los demonios. A veces hay líderes que quieren hacer ciertas cosas en la iglesia, pero no quieren hacer ciertas otras. O dicen, no, esto lo corresponde al pastor, esto no es para mí. Entonces Jesús le dio directrices claras. En cuarto lugar, nunca les escondió el precio que implicaba ser parte de ese grupo. No solo los atrajo con promesas y con la parte romántica del ministerio, no. Él nunca les escondió el precio de lo que implicaba servirlo a él, tome su cruz, níguese a sí mismo, ¿verdad? Lo que iba a implicar ser perseguido, ser criticado, e inclusive le dijo a algunos, ustedes van a tener que beber de la misma copa que yo voy a beber. Nunca les escondió el precio, el alto precio que significaba ser parte de ese equipo. Y en quinto lugar, él creyó en ellos, porque él le dijo, si ustedes, aprenden bien y si ustedes caminan conmigo, ustedes van a llegar a hacer cosas aún mayores que las que yo he hecho. Y a mí me fascina esa cualidad de liderazgo de Jesús, que él no tiene un grupo de soldaditos que lo van a servir a él. No, él está mentoreando y formando un equipo del cual él piensa que ellos van a llegar a hacer cosas mayores todavía que las que hizo él. Muchas veces el grupo es tóxico porque el grupo idolatra o admira al líder, al pastor, y nunca ven que ellos pueden crecer o inclusive hacer cosas mayores, ¿verdad? Y a veces lo quieren hacer y lo hacen de la manera incorrecta, y hay rompimientos y traiciones y etcétera. No, un líder saludable está formando y mentoreando a la gente para que incluso lleguen a hacer cosas aún mayores que él, las que él ha hecho. Así que aquí vemos cómo lo hizo Jesús. Número 1, oró antes de seleccionar su equipo. Número 2, eligió intencionalmente a los que él quiso. Número 3, les dio instrucciones muy claras. Número 4, no les escondió el precio que implicaba trabajar cercanamente con él. Y número 5, creyó en ellos al punto tal que le dijo, ustedes van a hacer cosas todavía mayores que las que yo he hecho. Y esto da para hablar en profundidad mucho más, pero no tenemos el tiempo aquí ahora. Ahora, usted sabe que el Señor tenía, además de la multitud que convivía con él y que lo seguían, iba donde él iba, él tenía un grupo de 70, los cuales él los organizaba generalmente de 2 en 2 y los mandaba a predicar, los mandaba a las aldeas, se anticipaban, ¿verdad? Era su fuerza de choque, digamos así, y a ellos les fascinaba hacer eso. Los 70 iban, predicaban, oraban por los enfermos, luego venían, traían reportes excepcionales, estaban sorprendidos de que los demonios se les sujetaban, que los enfermos sanaban, ¿verdad? Y que estaban llenando con el Evangelio de las Buenas Nuevas todos los poblados alrededor. Los 70 son los líderes típicos que les gusta hacer eventos, actividades, calendarios llenos, siempre están ocupados, siempre están organizando algo, siempre se les ocurre algo nuevo, ¿verdad? Los 70 son esa clase de líderes que no pueden estar quietos, que termina una cosa y ya están pensando en la otra. Y llegó un momento en que Jesús le dijo, miren, tenemos que sentarnos un poco, tenemos que evaluar lo que estamos haciendo. Además quiero hablarles, Jesús le dijo, de su carácter, quiero hablarles de que tienen que trabajar también en sus actitudes, tienen que trabajar también en su manera de pensar, en sus cosas internas. Y a los 70 ahí no les gustó. Ahí no les gustó. Y entonces le dijeron, estas cosas son muy difíciles, estas palabras que está diciendo son muy pesadas, nosotros queremos hacer. Y entonces en un solo día Jesús perdió 70. Dice que los 70 se fueron, ya no querían andar con él. Los 70 son los que quieren hacer y no entienden que el Señor no está buscando tanto tu trabajo, está buscando tu corazón. Que el Señor espera que le entregues a Él todo tu ser, no solamente que le entregues tu trabajo o tus logros, ¿verdad? Entonces el Señor pierde a los 70, se le van. Pero lo interesante es que Jesús no sale corriendo detrás de ellos, no se desespera porque renunciaron 70. Yo imagino tú o yo en esa situación, ¿verdad? Sería una crisis tremenda, perder a la mayoría de los líderes de un solo. Sería algo traumático para un pastor normal que le ocurriera esa situación. Sin embargo, Jesús no se desesperó, no trató de retenerlos, atención, no les ofreció nada para que se quedaran,
No organizó una reunión, vamos a hablar, no, Jesús no hizo absolutamente nada. No hizo absolutamente nada. No trató de retenerlo, no trató de impedirlo, no hizo una reunión para aclarar, no hizo una reunión para hacerlos cambiar de idea. Y muchas veces los pastores estamos tratando de que la gente cambie de idea, ¿verdad? Y el punto es este: cuando alguien se quiere ir y tú lo impides y esa persona se queda, ¿cómo sabes que se queda por la razón correcta o que se queda porque tú lo convenciste que se quede? Si tú lo convenciste que se quede, va a pasar cualquier cosa en cualquier momento y se va a volver a ir, ¿verdad? Jesús no trató de que nadie se quedara cuando querían irse. No, él no estaba en esa jugada. Y yo recomiendo que por tu salud mental y espiritual tampoco trates de retener cuando alguien se quiere ir. Bendecirlo, abrir la puerta, Dios te bendiga, gracias por todo y seguimos adelante. Amén. Muchas veces incluso las personas se van de la iglesia, líderes se van de la iglesia, pero todavía tú los retienes en tu corazón. Por eso duele y por eso cuesta superar, porque todavía lo tienes ahí, ¿verdad? Y hace un año que se fue, 2 años, y tú todavía tienes ahí a esa persona y pensando que ingrato, ¿por qué se fue? No, suéltalo, que se vaya, que Dios lo bendiga y siga adelante. El Señor le dijo a Samuel: ¿por qué sigues llorando por Saúl? Yo ya lo deseché, olvídate de Saúl, porque tengo otro que se llama David que viene en camino. Alguien está agarrando la revelación esta mañana. Además de los 70, Jesús tenía otro círculo más cercano que eran precisamente los 12. Con los 12 Jesús tenía un trabajo más profundo, era un trabajo de training, de formación profundo. Con él iban durante el día, viajaban, lo ayudaban, él los mandaba a hacer cosas, los estaba entrenando y por la noche reflexionaban sobre lo que pasó, le hacían preguntas: ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué aquel no se sanó? ¿Por qué tal cosa? Y él les enseñaba y les explicaba. Estaba formando un equipo 24/7. No era que ellos venían a hacer un cursito, ¿verdad?, de 2 horas por semana sobre liderazgo. Nadie se hace líder tomando un curso de liderazgo 2 horas por semana. Definitivamente que no. El liderazgo no se forma, se forja. Y se forja y eso mucha gente no lo entiende, ¿verdad? Y si yo ya tengo el diploma del curso de liderazgo. Eso no te hace líder. Lo que te hace líder es caminar junto al líder, caminar junto al pastor, aprender de él, sufrir con él, celebrar con él, llorar con él, pasar las 1001, ¿verdad? Eso es lo que forja a los líderes, lo que hace líderes verdaderos, ¿verdad? Que han vivido lo teórico, pero también han experimentado lo práctico. Ese era el tipo de formación que Jesús le daba a su equipo de los 12. No era nada más un grupo de amigos, no era un grupo privilegiado, no era un grupo de favoritos. Ellos estaban pagando un precio bien alto por ser parte de ese equipo de los 12 de Jesús. Pero no conforme con ese equipo de los 12, Jesús tenía otro equipo más pequeño todavía, que estaba compuesto solamente por 3, Pedro, Jacobo y Juan. Jesús no iba a todos los lugares con los 12, Jesús no hacía todas las funciones del ministerio con los 12. Había algunas funciones del ministerio de algunos lugares que Jesús solamente llevaba a los 3, solamente invitaba a los 3. Eran ocasiones especiales, eran casos delicados, y por alguna razón Jesús decía: no, yo quiero ir con los 3. Y yo me imagino que Jesús tenía una confianza tal con esos 3 que cuando él les pedía algo fuera de la agenda, él sabía que ellos le iban a responder que sí. Y si él los llamaba tarde en la noche, él sabía que ellos iban a levantarse y iban a ir. Quizás los 70 no, quizás Jesús los llamaba un día y le iban a decir: mira, no podemos, el trabajo, me gustaría, pero no puedo, no estoy disponible. No pasaba eso con los 3. Y a su misma vez los 3 tenían esa confianza, esa cercanía con el Señor, que sabían que si él los llamaba era porque lo necesitaban, y entonces no había lugar ni para queja ni para excusar, se levantaban y iban con él. Y fue en la noche cuando lo llevó a esa experiencia tremenda de la transfiguración. No fue con los 12, fue con los 3. O cuando fue a sanar a la niña que estaba muerta y el Señor la va a resucitar, el Señor nos lleva a los 12, lleva a los 3. ¿Okay? Había otro grupo más pequeño, que por alguna razón había esa dinámica de confianza, que ese grupo funcionaba bien, no cuestionaba, Jesús no tenía que insistirles, ¿verdad? Y qué
qué desgastante que es cuando tú tienes que insistirle a un líder que venga o tienes que explicarle. Y hablamos de eso hace poquito acerca de que un líder no debe explicar demasiado. Porque si tú explicas demasiado pierdes autoridad, se confunden los roles y los propósitos. Tienes que explicar lo justo. Jesús tenía un grupo de 3 a los cuales no necesitaba explicarle mucho, porque había una relación, había un entendimiento, había una afinidad, había un compromiso de esos 3 de estar con Jesús en todo tiempo. Pero no conforme ni con los 70, ni con los 12, ni con los 3, Jesús tenía uno, Jesús apartó a uno. Aquí viene una parte difícil, ¿verdad? ¿Quién es tu uno? ¿Tienes tú un uno? ¿Quién fue ese uno en el caso de Jesús? Bueno, fue Pedro. Pedro fue uno. Y es interesante porque Pedro no es que era el más dócil, Pedro no era el que le decía que sí a todo a Jesús. Pedro no era el más fácil de llevar, no era el más fácil de... No, Pedro era alguien explosivo, Pedro no tenía filtros cuando hablaba, Pedro tenía su propia opinión de las cosas y no tenía problema en decirla. Pedro era un poco impulsivo, no era un tipo reflexivo, no era el clásico líder que tú elegirías para ser tu brazo derecho. Muchas veces pensamos que el brazo derecho tiene que ser una persona que te diga todo que sí, que tú puedas confiar. Pero Jesús vio algo en Pedro que no lo vio en los otros. Pedro tenía algo que los otros no lo tenían. Y a pesar de que era impulsivo, que era reaccionario, que era un poco rebelde si se quiere, que tenía esa opinión fuerte y que a veces no se daba cuenta que estaba en un grupo, ¿verdad? A veces tienes gente en tu grupo que no se da cuenta que está en un grupo y piensa que son ellos solos, ¿verdad? Y Pedro a veces también era un poquito soberbio porque él decía, yo soy mejor que ellos te van a abandonar, yo voy a estar contigo, ¿verdad? O sea, no tenía las cualidades típicas del perfecto colaborador. Sin embargo, Jesús vio algo en él. Jesús vio algo en él. Porque cuando le preguntan, ¿quién dices quién dice la gente que yo soy? ¿Qué piensas tú? Y Pedro responde con revelación del Espíritu. Le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Jesús vio que Pedro tenía la revelación. No tenía el carácter todavía. Tenía habilidades, por cierto, porque esa forma de ser lo llevó a dejar atrás su vida pasada, su negocio, la pesca, a irse con Jesús. Él respondió al llamado de Jesús. Pero todavía era un diamante en bruto, que tenía más de bruto que de diamante. Pero tenía la revelación. Y entonces Jesús lo apartó a él y le dijo, a ti te daré la llave del reino. O sea, tú vas a hacer cosas extraordinarias. En cierto modo, tú vas a ser el líder principal cuando yo no esté. Y además, Pedro pasó una experiencia humillante. Pedro fue quebrantado como ninguno. Porque en la hora más triste de Jesús, en la hora que Jesús más lo necesitaba, Pedro falló, Pedro tuvo miedo, lo negó, no 1, 3 veces, y él había dicho que eso no iba a pasar, y pasó. Y ahí vemos que el uno no puede ser cualquiera. Yo no sé si tú tienes un uno o no tienes un uno. Un uno es ese colaborador especial, ¿verdad? El brazo derecho. Bueno, algunos tienen a alguien que es su brazo derecho, pero son zurdos. El uno fue quebrantado. Fue quebrantado. Hay a veces personas que tú crees que son el uno, o los tratas como el uno, o incluso los presentas como el uno, ¿verdad? Es decir, tú le dices a la gente, mire, si yo no estoy, está fulano, aquí dejo a fulano o a fulano. Pero resulta que ese hermano o esa hermana, en el quebrantamiento, se rompe y se quiebra, y ahí se queda quebrado. O sea, hay personas que no aguantan el quebrantamiento. Pedro estuvo a punto de claudicar, porque dice que se fue y volvió, recogió las redes, y él pensó, ya no hay más ministerio para mí, le fallé al Señor, hice todo mal. Y cuando Jesús resucitado lo manda a buscar, Pedro va. Y ahí cuando Pedro va, me imagino yo que él pensaba que Jesús lo iba a regañar, que lo iba a poner en disciplina, le iba a echar en cara.
que lo negó, que lo traicionó, pero hay algo que lo impulsa a Pedro a ir al maestro, ¿verdad? Hay algo ahí. Y Jesús no lo llama para ponerlo en disciplina, lo llama para tratar con ese fracaso, para ver si Pedro se va a levantar del quebrantamiento, si va a estar a la altura de ser el llamado, el que tiene las llaves, el que va a ser el líder, ¿verdad? Y efectivamente esa charla dura y difícil de Jesús con Pedro confirma que Pedro tiene la madera, que Pedro reconoce su error, que Pedro está quebrado por lo que hizo, pero que está dispuesto a levantarse. Y Jesús le dice, bueno, apacienta mis ovejas, vete al aposento alto, espera la llenura del Espíritu Santo y después sigue adelante. Y después sigue. Entonces, ¿por qué Pedro llega a ser columna de la iglesia? ¿Por qué Pedro llega a ser líder de la iglesia? ¿Por qué Pedro llega a ser un predicador potente? ¿Por qué llega a sanar hasta con la sombra? Porque está lleno del Espíritu Santo y porque pasó por un quebrantamiento y se levantó y se restauró. Muchas personas con el potencial de ser líderes importantes no logran eso porque no aguantan el quebrantamiento. Porque son muy buenos en la teoría, porque son muy buenos manejando sus habilidades, pero cuando viene una crisis, cuando viene un momento de humillación, se quiebran, se rompen, se ofenden y ya su ministerio termina ahí. ¿Me está entendiendo? Entonces Pedro pasa la prueba más difícil, la prueba que los otros no tuvieron que pasar. Pedro la pasa. Y Jesús confirma y comprueba que él está calificado para ser ese que Jesús seleccionó para entregarle la llave del reino, ¿verdad? Porque tiene la revelación y ahora tiene un carácter que fue quebrantado. Y esa quizás es la prueba máxima del liderazgo. Ser quebrantado y levantarte, ser quebrantado y reconocer, ser quebrantado y humillarte, ser quebrantado y ser sanado en la presencia del Señor. Y ahí tú encuentras los líderes que se han ganado ese derecho de estar en tu círculo íntimo, no por amiguismo, no por habilidades, no porque te dicen a todo que sí. Puede ser alguien difícil de tratar, pero que tú le has visto la madera, tú le has visto que tiene la revelación y has visto que cuando han sido quebrantados se recuperan, se levantan y siguen adelante. Ese es Pedro, ¿verdad? Así que luego Jesús amplía este concepto y nosotros lo tomamos hoy y le dice, bueno, los que quieren ser mis discípulos tienen que negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirme. Muchos quieren seguir a Jesús, pero no quieren tomar su cruz. Muchos se emocionan y lloran cuando ven la cruz de Jesús. Pero Jesús le dice, aparte de mi cruz, donde quedaron sus pecados redimidos, está la cruz de ustedes, la cruz que cada uno tiene, la cruz que cada uno tiene que llevar. Muchos creyentes y líderes grandes, importantes, están orando y están ayunando para que el Señor los acepte sin que tengan que llevar su cruz. Ellos quieren todas las bendiciones del ministerio, pero no quieren cargar con su cruz. No reconocen que tienen una cruz propia que tienen que llevar, ¿verdad? Y lo que el Señor dice, no, reconoce tu cruz, identifica tu cruz, cárgala y sígueme. Cárgala y sígueme. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es mi cruz? Tú tienes que identificar y saber. No es que tienes que decir, bueno, yo tengo tal problema, tengo tal situación, voy a esperar a resolverla y después sigo al Señor. No, carga tu cruz y sígueme. O sea, toma tu cruz, toma tu mochila, cualquier cosa que sea con la que estás batallando y sígueme. Sígueme, porque cargar esa cruz te va a formar, va a forjar tu carácter, va a forjar tu fe, ¿verdad? Y en el camino Dios va a ir promoviéndote a los niveles de liderazgo, a los niveles de ministerio, a los niveles de unción que tú y yo vamos a recibir cuando estemos aptos para eso. A veces no estamos listos para recibir la plenitud de la unción, no estamos listos para manejar los niveles superiores de liderazgo, no estamos listos para las grandes cosas que Dios quiere hacer con nosotros todavía. Y tomar la cruz es el proceso, es el camino, es como si fuera una universidad donde Dios te va forjando para ser un discípulo calificado para estar en el grupo
cercano de Jesús o para estar en el grupo cercano de tu líder o de tu pastor. Así que número 1, hay que tomar la cruz. Número 2, hay que pasar la prueba de la fidelidad. Muchas veces tenemos gente en nuestro equipo que tiene habilidad pero no tienen fidelidad. Y el otro día estaba yo pensando, necesitaba un líder y estaba mirando una lista de candidatos y había unos candidatos muy buenos, pero el Espíritu Santo me recordó, no los elijas por su potencial, elígelos por su fidelidad. Y cuando hice la prueba de la fidelidad, solamente uno calificaba. Uno calificaba con fidelidad probada, no con fidelidad manifestada, fidelidad probada, porque no hay manera que tú puedas comprobar que una persona es fiel si no lo pruebas. Entonces, fidelidad tiene que ser probada. No puedes tener personas en tu equipo solamente por amiguismo, porque son amigos, porque les tienes confianza, porque están contigo, porque van a comer pizza juntos. No, eso no significa nada. Puede ser que a uno cada vez que hay que comer pizza está contigo y hasta paga, pero un día que lo vas a probar su fidelidad a fondo, ahí te das cuenta que no está listo, que no está dispuesto. Así que esa persona tiene que estar dispuesta a tomar su cruz, tiene que tener fidelidad probada. Y número 3, tiene que ser alguien que tú puedas dejar en tu lugar. No, por eso no califica necesariamente una persona que es servicial nada más. Y que dice, no, pastor, lléveme porque yo voy a llevar su mochila, voy a llevar su Biblia, voy a hacer lo que usted necesite. No es suficiente con eso. Tiene que ser alguien que tú estás formando y que si el día de mañana tú tienes que partir a otro ministerio, a otro trabajo, ese alguien pueda ocupar tu lugar, haya aprendido. Y eso es lo que fue Eliseo. Eso es lo que fue Eliseo. Fue un discípulo que fue probado, que estuvo 10 años en la universidad del profeta Elías y que estuvo a la altura de ocupar el lugar cuando el profeta se fue. Así que no es solamente la lectura fácil y cómoda de decir el pastor tiene favoritos. No se trata aquí de armar un grupo de amigos, de armar un grupo de favoritos, no se trata aquí de armar un grupo de personas que supuestamente te protegen y lo que hacen es que están cuidando su puesto. No. Se trata de forjar un grupo de discípulos que tengan fidelidad probada, que sean capaces de tomar su cruz y seguir a Cristo y que sean capaces de ser formados y forjados a tal punto que puedan ocupar tu lugar cuando tú no estás. Ahora, la gente puede ser que le siga llamando a los favoritos, pero eso no viene al caso. Puede ser que la gente entienda que son personas que tú seleccionaste, pero tú tienes que ser claro con los criterios, ¿verdad? Y tienes que ser fiel a eso y hacerlo como Jesús lo hizo. No te puedes rodear nada más de amigos, no te puedes rodear nada más de personas que te dicen que sí o te dicen lo que tú quieres oír. Tienes que tener personas que te digan cosas difíciles de escuchar, pero te están ayudando, Y entonces tú estarás forjando un grupo cercano, como lo tuvo Jesús, de gente probada, de gente lista y apta para tomar la cruz, seguir a Cristo, luchar por las almas perdidas y si fuera necesario, llegado el momento, ocupar tu lugar, si eso es lo que se necesita. Así que, amigos, espero que esto les sirva. Me gustaría escuchar sus opiniones. Me gustaría saber si usted tiene un equipo de favoritos. Me gustaría saber cómo usted organiza, cómo usted a qué tipo de personas usted le permite acercarse. Me gustaría saber con qué personas usted trabaja más cómodamente, ¿verdad? Me gustaría saber con qué tipo de personas usted se identifica más, cómo describiría a su equipo. No sé si lo querrán hacer en público, pero solamente para que podamos reflexionar. No se agüite, como dice el mexicano, porque la gente diga que usted tiene favoritos. Si son personas por las cuales usted ha orado y el Espíritu lo ha guiado a seleccionar, ¿no? Si son personas que son fieles y que cuando fueron probados pasaron la prueba de la fidelidad, que no son simplemente gente que quieren estar cerca suyo, que no son solamente gente que son inteligentes o tienen habilidades o carisma, sino que han sido probados en su fidelidad y aprobaron la prueba. Que son gente que han sido quebrantados,
Los líderes que llegan más altos son los líderes que estuvieron en lo más profundo. Los líderes quebrantados hasta lo sumo son los que luego son líderes serios, humildes, porque saben lo que es la experiencia de quebrantamiento y de restauración, ¿verdad? Son personas que no evaden tomar la cruz, que se niegan a sí mismos, toman la cruz y siguen a Cristo. No están berrincheando y pataleando, como dicen en mi barrio, porque la cruz es muy pesada. No, toman su cruz y siguen a Jesús. Eso fue lo que dijo Jesús. No trates de evitar tu cruz. Yo no evité la mía, dice Jesús. Yo subí a esa cruz y morí por ti. Ahora, ¿por qué tú estás aquí quejándote de que tu cruz es muy pesada? No, ponte sobre tus pies, toma tu cruz y sígueme. Porque tu cruz va a ser tu universidad. Tu cruz va a ser donde tu carácter va a ser formado y forjado. Y donde tú te vas a poder graduar de buen siervo y fiel al cabo de la jornada, porque no renegaste de tu cruz, porque no la evitaste, la cargaste y seguiste al Señor y fuiste un discípulo de Él. Y tiene que ser gente que tú forjes de tal manera de que esperes de ellos grandes cosas. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes van a hacer cosas aún mayores que las que yo hice. No aplaste a sus líderes, no los limite, déjelos crecer. Entrénelos para el crecimiento. A veces se van a quejar, a veces van a decir esto es muy duro, ¿verdad? Otro día hablaremos de eso, pero usted crea en ellos. No los mire como son ahora, mírelos a 5 años, mírelo a 10 años. Diga, ahora no tiene mucha capacidad, pero en 5 años va a ser alguien importante. En 10 años va a ser un gran predicador, un gran siervo, un gran líder. Crea en sus líderes, crea, porque si usted cree en ellos, ellos se van a sentir motivados e inspirados a estar al lado suyo. Ahora, si usted no cree en ellos y usted se muestra siempre desconfiado respecto de ellos no van a querer estar ahí. Nadie quiere estar ahí rindiendo examen todos los días, ¿verdad? Están ahí porque el Espíritu los ha puesto al lado suyo. Y cuando usted crece y trabaja, por eso yo le digo siempre a los pastores, no le baje el precio al púlpito. No ponga a cualquiera en el púlpito. Que el que va a estar en el púlpito usted esté seguro que se lo ganó. Que es alguien que está dispuesto a calzar los zapatos que usted calza. El púlpito no es un lugar de negociación. Te portas bien, te pongo en el púlpito, te portas mal, te bajo del púlpito. No, el púlpito es para alguien que está dispuesto a pasar lo que usted pasa, a calzarse sus zapatos, ¿verdad? Y a entender la responsabilidad que eso significa, ¿verdad? Jesús no le bajó el precio nunca a Pedro. No se lo bajó. Jesús tenía una alta expectativa de Pedro y Pedro tuvo que caer a lo más profundo, al quebrantamiento más difícil, para luego levantarse como un hombre restaurado, sanado, dispuesto a seguir adelante y a hacer el trabajo que había que hacer cuando Cristo se fue. Así que forme un grupo, no de favoritos suyos, de favoritos de Cristo, de favoritos del Señor, con instrucciones claras, que todos sepan lo que se requiere para estar en ese grupo y que todos sepan que usted no los elige por conveniencia, usted los elige por la guía y la dirección del Espíritu Santo y ese grupo va a ser un grupo tremendo que harán grandes cosas y la iglesia se va a beneficiar, la iglesia los va a respetar, porque la iglesia se dan cuenta cuando las personas están ahí por amiguismo o cuando están ahí porque han pagado el precio. Así que les bendigo en este día, les deseo una grande semana y espero que usted pueda formar en los años venideros tremendos grupos de trabajo al lado suyo. No tenga pena de las críticas o de que la gente piense que son sus favoritos. No, simplemente pídele al Señor que lo rodee de los mejores, que lo rodee de la gente necesaria, de la gente con propósito, y usted va a crecer también en la medida que ellos crecen. Así que los bendigo en este día, les espero la próxima semana con un nuevo lunes pastoral en vivo.